Cómo ganar tanto dinero. Audiolibro corto. ¿Cómo ganar tanto dinero que ni te imaginas? Escucha hasta el final este audiolibro, regálate unos minutos y verás el cambio que vas a tener a tu vida. El dolor que no evitas es el que te transforma. Puedes construir algo enorme en 5, 6 o 7 años, algo que cambie tu vida por completo. Un negocio, una carrera, una identidad nueva. El problema es que la mayoría de las personas pasan exactamente esos mismos 5 o 7 años repitiendo los mismos 30 días una y otra vez. Se levantan con las mismas dudas, hacen las mismas cosas, evitan las mismas incomodidades y se acuestan con las mismas frustraciones. No fracasan por falta de tiempo, fracasan porque nunca cambian su comportamiento dentro de ese tiempo. El tiempo por sí solo no transforma nada. Lo único que transforma es lo que haces dentro de él. Y la razón por la que la mayoría de las personas no cambian no es porque no sepan qué hacer, sino porque no están dispuestas a quedarse el tiempo suficiente en el lugar incómodo. El dolor es el maestro que nadie quiere escuchar. Pero es exactamente ese dolor el que te obliga a aprender, a crecer y a salir del lugar en el que estás atrapado. La mayoría huye del dolor demasiado rápido. Apenas algo incomoda, cambian de camino, cambian de idea, cambian de proyecto, cambian de excusa, y al hacerlo pierden el único catalizador real del crecimiento. Porque quedarse en el dolor, no sufrir sin sentido, sino observarlo, entenderlo y atravesarlo, es lo que te obliga a desarrollar las habilidades que antes no tenías. El problema no es que la vida sea difícil. El problema es que nadie te enseñó que la dificultad no es una señal de que vas por el camino equivocado, sino muchas veces la confirmación de que vas por el camino correcto. Vivimos en una época obsesionada con la rapidez. Todo tiene que ser inmediato. Resultados rápidos, éxito rápido, dinero rápido, validación rápida. Pero las cosas que realmente valen la pena no funcionan así. Se construyen lentamente, de forma invisible, mientras el resto del mundo cree que no está pasando nada. Y aquí aparece una de las primeras grandes mentiras modernas. La idea de que el éxito llega por suerte, por una oportunidad mágica o por un golpe de fortuna. La verdad es mucho más incómoda. El éxito llega como consecuencia de hacer durante mucho tiempo cosas simples que la mayoría no está dispuesta a hacer. No existe una lista secreta que solo unos pocos conocen. Existe una lista obvia que casi nadie sigue. Comer mejor, trabajar más enfocado, aprender habilidades reales, exponerte a la incomodidad, hablar con personas, vender, fallar, volver a intentar. Descansar menos de lo que te gustaría durante una temporada para poder descansar más durante el resto de tu vida. El problema nunca ha sido la información. Vivimos rodeados de información. Podcasts, libros, videos, cursos, frases motivacionales. El problema es la ejecución, la distancia entre saber y hacer. Y esa distancia está llena de miedo, ego, pereza y una profunda resistencia a parecer incompetente al principio. Porque eso es lo que nadie quiere aceptar. Para ser bueno en algo, primero tienes que ser malo. Y no malo en privado, sino malo en público. Malo mientras aprendes. Malo mientras fallas. Malo mientras otros opinan. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio emocional. Por eso tanta gente prefiere quedarse soñando. Soñar no duele. Planear no duele. Imaginar no duele. Ejecutar sí. Ejecutar expone. Ejecutar revela lo que no sabes. Ejecutar te pone frente a tus límites reales, no a los imaginados.
Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar avanzando. Muchas personas llenan su día de tareas para no enfrentarse a la única acción que realmente importa. Revisan correos, organizan notas, consumen contenido, pero evitan el paso que los haría sentir vulnerables. Ofrecer algo, pedir algo, mostrar algo, vender algo. Y aquí es donde comienza el verdadero crecimiento personal. No cuando te sientes motivado, sino cuando haces lo que sabes que debes hacer, incluso sin motivación. Porque la motivación es volátil, va y viene. La disciplina, en cambio, se construye, y se construye a través de decisiones pequeñas, repetidas, en días normales, no en momentos épicos. La vida no cambia en grandes explosiones, cambia en silencios prolongados, en mañanas donde nadie te aplaude, en noches donde dudas de ti mismo, en semanas donde parece que nada funciona. Pero si sigues, si te quedas, si no escapas del dolor prematuramente, algo empieza a cambiar dentro de ti antes de cambiar fuera. Y ese cambio interno es el verdadero inicio de todo. El dinero no llega primero, llega después del trabajo. Una de las ideas más dañinas que se ha instalado en la mente de muchas personas es la confusión del orden correcto de las cosas. Se ha convencido a toda una generación de que el dinero se crea primero y el trabajo después, cuando en realidad ocurre exactamente al revés. El dinero es una consecuencia, no un punto de partida. Es el resultado final de una secuencia bien ejecutada, no el primer paso del camino. Muchísimas personas creen que la forma de cambiar su vida financiera es invertir. Invertir en criptomonedas, en acciones, en negocios ajenos, en oportunidades supuestamente pasivas. Pero invertir no es el inicio del proceso, es el final. Invertir es lo que haces cuando ya tienes excedente, cuando ya has desarrollado habilidades, cuando ya tienes flujo de dinero constante. Antes de eso, invertir no es inversión, es apuesta. El problema es que se mira a personas que están al final de su carrera y se intenta copiar su último movimiento sin haber recorrido todo el camino previo. Se ve a alguien con millones haciendo inversiones arriesgadas y se piensa que ese fue el secreto de su éxito, cuando en realidad ese movimiento solo fue posible gracias a décadas de ingresos activos, trabajo disciplinado y acumulación constante. La verdad incómoda es que el dinero grande casi siempre nace del trabajo activo, no del pasivo. Nace de intercambiar tiempo, energía y habilidades por valor real. Nace de hacer algo útil para otros. Nace de resolver problemas. Nace de exponerte a la realidad del mercado, no de esconderte en teorías o promesas rápidas. Se ha demonizado el trabajo activo como si fuera una trampa, como si fuera algo indigno o poco escalable. Pero las personas con más dinero en el mundo no son las que nunca trabajaron, sino las que trabajaron de forma intensa, enfocada y estratégica durante largos periodos de tiempo. La diferencia es que supieron aumentar el valor de su tiempo. Aquí aparece una distinción clave. No se trata de no vender tu tiempo, se trata de venderlo cada vez más caro. Porque el tiempo siempre estará involucrado. Incluso en lo que llamamos ingresos pasivos, hay tiempo previo invertido. Análisis, decisiones, errores, estudio y riesgo. No existe el dinero que cae del cielo sin que alguien haya trabajado antes. La pregunta correcta no es ¿cómo gano dinero sin trabajar?, sino ¿cómo hago que cada hora de mi tiempo valga más? Esa pregunta cambia por completo el juego, porque ahora el enfoque no está en evitar el esfuerzo, sino en desarrollar habilidades que aumenten tu valor. Y aquí surge otra mentira muy común. Nunca vendas tu tiempo.
Si alguien te ofreciera una cantidad enorme de dinero por una hora de tu tiempo, ¿dirías que no? Claro que no. Entonces el problema no es vender el tiempo, el problema es venderlo barato. El verdadero objetivo es elevar el valor de lo que haces durante ese tiempo. El dinero, en su forma más básica, es simplemente dinero por unidad de tiempo. No es moral, no es espiritual, no es místico, es una métrica. Y cuando entiendes esto, desaparece la falsa dicotomía entre ingreso activo e ingreso pasivo. Todo ingreso tiene actividad involucrada en algún punto. La diferencia es cuánta actividad requiere y cuándo. Otro gran error es creer que trabajar duro no escala. La realidad es que el trabajo correcto sí escala, el trabajo enfocado sí escala, el trabajo que desarrolla habilidades transferibles sí escala. Las personas que hoy tienen la libertad que otros desean no la obtuvieron evitando el trabajo, sino atravesándolo con inteligencia. La obsesión moderna por el algo por nada es una trampa. Cuanto más fácil parece algo, más señales de alerta debería encender. Si no entiendes las variables, si no sabes por qué funciona, si no puedes explicar el proceso, entonces no estás construyendo riqueza, estás jugando a la suerte. La mayoría de las personas no quiere aceptar esto porque significa asumir responsabilidad. Significa aceptar que nadie te debe nada, que no existe un atajo mágico, que no hay una oportunidad secreta reservada solo para unos pocos. Significa aceptar que el progreso real exige esfuerzo sostenido. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando aceptas que el trabajo activo es el punto de partida, el miedo disminuye. Porque ya no estás apostando tu vida a una sola jugada. Estás construyendo habilidades, estás acumulando experiencia. Estás creando una base sólida que te permitirá más adelante tomar mejores decisiones y asumir riesgos con mayor control. El verdadero problema no es trabajar. El verdadero problema es trabajar sin aprender, trabajar sin mejorar, trabajar sin intención. Porque cuando trabajas de esa forma, el tiempo pasa y tú sigues siendo la misma persona, con las mismas capacidades y los mismos límites. Pero cuando trabajas con el objetivo de aumentar tu valor, cada día cuenta. Cada error enseña. Cada conversación suma. Cada intento fallido te acerca un poco más a entender cómo funciona realmente el juego. El dinero no recompensa las buenas intenciones. Recompensa la utilidad. Recompensa a quienes resuelven problemas reales para personas reales. Y eso no se logra desde la comodidad, sino desde la exposición constante a la realidad. Por eso, antes de pensar en invertir, en automatizar o en escalar, hay que pensar en aprender. Aprender a vender. Aprender a comunicar. Aprender a crear algo que otros valoren. Aprender a soportar el rechazo. Aprender a mejorar con feedback. Todo lo demás viene después. Aprender primero, ganar después. El ego como enemigo silencioso. Hay una barrera invisible que frena a muchísimas personas antes incluso de empezar. Y no tiene nada que ver con la falta de oportunidades, de talento o de recursos. Esa barrera se llama ego. Es la idea de que mereces algo antes de haberlo demostrado. Es la resistencia a sentirte principiante. Es el rechazo a hacer algo sin garantías. Muchos dicen, no quiero trabajar gratis. Pero esa frase suele esconder algo más profundo. No es que no quieran trabajar gratis, es que no quieren sentirse pequeños, inexpertos o inseguros. No quieren enfrentarse a la realidad de que aún no saben lo suficiente como para que alguien les pague con confianza. La verdad es simple, aunque incómoda. Nadie te debe dinero por tu potencial.
El mercado no paga intenciones, paga resultados. Y los resultados solo aparecen después de práctica, repetición y error. Antes de ganar, tienes que aprender. Y antes de aprender bien, tienes que aceptar que al inicio tu valor es bajo. Eso no significa que no valgas como persona. Significa que aún no has desarrollado una habilidad que otros estén dispuestos a intercambiar por dinero. Y esa diferencia es crucial. Cuando alguien trabaja gratis de forma estratégica, no está perdiendo, está invirtiendo, está comprando experiencia, feedback, confianza y credibilidad. Está pagando con tiempo lo que más adelante cobrará con dinero. El problema es que la mayoría quiere saltarse ese proceso. Imagina que alguien llega a ti y te pide que le pagues por algo que nunca ha hecho. ¿Lo harías? Probablemente no. No por maldad, sino porque el riesgo es demasiado alto. Entonces, ¿por qué esperas que otros hagan eso contigo? Trabajar gratis no significa regalarte sin límites. Significa establecer condiciones claras donde ambas partes ganan. Tú ofreces tiempo, energía y esfuerzo. A cambio, recibes aprendizaje real, experiencia concreta y validación del mundo real. Ese intercambio es profundamente valioso. Las personas que progresan rápido entienden esto. Buscan oportunidades para practicar en escenarios reales, incluso cuando no hay dinero de por medio. Porque saben que el dinero es un subproducto de la competencia, no su origen. Hay algo poderoso que ocurre cuando te quitas la presión de ganar dinero al inicio. Tu foco cambia. En lugar de pensar, ¿me pagarán?, empiezas a pensar, ¿qué funciona? En lugar de proteger tu ego, empiezas a mejorar tu habilidad. Y ese cambio acelera el crecimiento de forma dramática. Además, cuando ayudas a otros sin expectativa inmediata, construyes algo mucho más valioso que el dinero. Reputación, confianza, relaciones, personas que hablan bien de ti cuando tú no estás presente. Y eso, a largo plazo, vale más que cualquier pago inicial. Muchos subestiman el poder de hacer un gran trabajo para pocas personas. Creen que necesitan llegar a miles, cuando en realidad necesitan impactar profundamente a unos pocos. Esas primeras experiencias, aunque pequeñas, se convierten en la base de todo lo que viene después. Hay una ironía aquí. Las personas que más miedo tienen a trabajar gratis suelen ser las mismas que más dinero pierden, saltando de oportunidad en oportunidad, persiguiendo promesas rápidas. Pagan cursos, membresías, inversiones dudosas, buscando evitar el proceso que no quieren atravesar. Pero no existe sustituto para la experiencia directa. No existe teoría que reemplace la práctica. No existe libro que reemplace el contacto con personas reales y problemas reales. Aprender duele porque expone lo que no sabes, pero ese dolor es temporal. La ignorancia cómoda, en cambio, es permanente. Cada vez que evitas aprender por miedo a sentirte incómodo, estás eligiendo quedarte donde estás. Hay otra idea clave que debes entender. El mercado no premia la perfección, premia la mejora constante. No necesitas ser el mejor para empezar, solo necesitas ser útil. Y la utilidad se construye ayudando, probando, equivocándote y ajustando. Cuando trabajas con personas reales, recibes feedback real. No opiniones abstractas, no teorías, sino señales claras de lo que funciona y lo que no. Ese feedback es oro. Es la materia prima del progreso. Las personas que crecen rápido buscan ese feedback de forma activa. No lo evitan. No lo toman como ataque personal. Lo interpretan como información. Separan su identidad de su desempeño. Entienden que fallar en algo no significa ser un fracaso. El ego quiere protegerte del dolor, pero al hacerlo también te protege del crecimiento.
Y en esa protección excesiva te roba la posibilidad de convertirte en alguien mejor. Aprender primero, ganar después, no es una desventaja. Es la ruta más rápida hacia una base sólida. Es la diferencia entre construir algo que se sostiene y perseguir ilusiones que colapsan al primer obstáculo. Cuando aceptas ser principiante, te vuelves peligroso. Porque ahora estás dispuesto a hacer lo que otros no. A practicar cuando otros abandonan. A aprender cuando otros se quejan. A avanzar cuando otros esperan sentirse listos. Y ese es el punto en el que todo empieza a cambiar. El miedo, la crítica y la comparación. Los guardianes del estancamiento. Si existe una emoción que ha frenado más sueños que la falta de dinero, de talento o de oportunidades, esa emoción es el miedo. No el miedo físico, sino el miedo psicológico. El miedo a equivocarte. El miedo a quedar mal. El miedo a que otros opinen. El miedo a descubrir que no eres tan bueno como te gustaría creer. El miedo rara vez se presenta de forma directa. No dice, tengo miedo. Se disfraza de prudencia, de análisis excesivo, de perfeccionismo, de espera. Dice, todavía no es el momento. Necesito aprender un poco más. Cuando tenga más claridad empezaré. Y así, día tras día, el inicio se posterga indefinidamente. El miedo vive en lo vago, no en lo concreto. Mientras algo permanece en tu cabeza, puede crecer hasta convertirse en una amenaza gigantesca. Pero cuando lo llevas a la acción, se reduce. Se vuelve manejable. Se vuelve real. Y lo real casi siempre es menos aterrador que lo imaginado. La mayoría de las personas no teme fracasar. Teme ser vista fracasando. No teme equivocarse. Teme el juicio. Teme la mirada ajena. Teme que alguien confirme la inseguridad que ya existe dentro de ellos. Por eso la crítica tiene tanto poder, porque activa una voz interna que ya estaba ahí. Pero hay algo que pocos se detienen a analizar. La crítica es inevitable. Si no haces nada, serás criticado por no intentarlo. Si haces algo, serás criticado por cómo lo haces. La crítica es un costo fijo de existir. No se puede eliminar. Solo se puede aceptar. Además, no toda crítica es igual. Existe la crítica útil y existe el insulto. La crítica útil señala una diferencia entre lo esperado y lo real. Te da información. El insulto solo busca desahogarse. Aprender a distinguirlas es una habilidad esencial para crecer. Las personas que progresan rápido no son las que reciben menos críticas, sino las que saben filtrar mejor. Ignoran el ruido y escuchan las señales. No buscan aprobación, buscan mejora. La comparación juega un papel similar. Compararse es natural. El cerebro humano está diseñado para hacerlo. El problema no es comparar, el problema es cómo comparas. Puedes usar la comparación como veneno o como combustible. Cuando comparas desde la envidia, te paralizas. Cuando comparas desde el estudio, aprendes. Cuando ves a alguien avanzar más rápido que tú, tienes dos opciones: criticarlo para proteger tu ego o analizarlo para mejorar tu estrategia. La crítica no cura la envidia. Solo el aprendizaje lo hace. Cuando entiendes qué hizo esa persona, qué decisiones tomó, qué sacrificios aceptó, la comparación deja de doler y empieza a enseñar. Muchas personas dicen, yo soy mejor que esa persona. Tal vez lo seas en potencial, pero el potencial no cuenta. Lo único que cuenta es lo que ejecutas. El mundo no recompensa a quien podría ser bueno, recompensa a quien actúa. Aquí aparece una verdad incómoda. Siempre habrá alguien menos talentoso que tú avanzando más rápido. No porque sea mejor, sino porque está dispuesto a exponerse más, a fallar más y a aprender más rápido.
El miedo también se alimenta de la falta de acción. Cuanto menos haces, más grande se vuelve. Cuanto más haces, más pequeño se siente. La acción es el antídoto más poderoso contra el miedo. No necesitas eliminar el miedo para actuar. Solo necesitas actuar a pesar de él. El miedo no desaparece antes de empezar. Desaparece durante el proceso. Existe una fantasía peligrosa. Creer que algún día te sentirás listo. Ese día casi nunca llega. La preparación real ocurre en movimiento. Aprendes haciendo, no esperando. Cada vez que postergas una acción por miedo, refuerzas la idea de que el miedo manda. Cada vez que actúas a pesar del miedo, debilitas su poder. Es un músculo. Se entrena. El fracaso, por su parte, ha sido injustamente demonizado. El fracaso no es el opuesto del éxito, es parte de él. No existe persona exitosa que no haya fracasado muchas veces. La diferencia es que no interpretaron esos fracasos como sentencias finales, sino como datos. Fracasar no te define. Quedarte inmóvil por miedo al fracaso sí. El fracaso es un evento. La inacción es una identidad. Cuando aceptas que fallar es parte del proceso, algo se libera. Ya no intentas proteger tu imagen, intentas mejorar tu desempeño. Ya no buscas parecer competente, buscas volverte competente. Y aquí ocurre un cambio profundo. Empiezas a medir tu progreso no por resultados inmediatos, sino por acciones repetidas, por volumen, por consistencia, por aprendizaje acumulado. Las personas que logran cosas extraordinarias no son inmunes al miedo. Simplemente han aprendido a no obedecerlo. Lo escuchan, lo reconocen, pero no lo dejan decidir. Y cuando entiendes esto, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en una señal. Una señal de que estás saliendo de lo conocido, de que estás creciendo, de que estás avanzando. Disciplina, volumen y enfoque, el poder silencioso de la repetición. Existe una verdad que incomoda profundamente porque destruye muchas excusas elegantes. El talento no es el factor decisivo. La constancia lo es, el volumen lo es, la disciplina lo es. La capacidad de hacer lo mismo, bien o mal, día tras día, mientras otros se rinden, es lo que realmente separa a quienes construyen algo de quienes solo lo intentan. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un mes y subestima drásticamente lo que puede lograr en 5 años. Esto ocurre porque buscan señales rápidas de validación. Si algo no funciona pronto, lo descartan. Si no hay resultados inmediatos, asumen que no vale la pena. Pero el progreso real no se anuncia, se acumula en silencio. La disciplina no es una emoción, no es motivación, no es inspiración, es una decisión repetida. Es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que disciplina significa rigidez extrema o una vida sin placer. No es eso. Disciplina es elegir conscientemente qué sacrificios estás dispuesto a hacer hoy para no tener que hacerlos toda la vida. La diferencia entre una persona promedio y una persona excepcional no suele ser inteligencia, sino tolerancia al aburrimiento. La capacidad de repetir lo básico sin distraerse. La voluntad de ejecutar lo obvio mientras otros buscan lo novedoso. Hay una obsesión constante por encontrar la estrategia perfecta. Pero ninguna estrategia funciona sin volumen. Ningún método se valida sin repetición. No puedes saber si algo funciona si no lo haces suficientes veces. El volumen resuelve muchos problemas que la gente intenta solucionar con teoría. Si no tienes resultados,
La mayoría de las veces no es porque lo estés haciendo mal, sino porque no lo estás haciendo lo suficiente. No has tenido suficientes conversaciones. No has publicado suficiente contenido. No has hecho suficientes intentos. La volatilidad, los días buenos y malos, los resultados inconsistentes, no suele ser una señal de fracaso. Suele ser una señal de volumen insuficiente. Cuando haces poco, cualquier resultado parece enorme. Cuando haces mucho, los patrones se vuelven claros. El volumen crea claridad. La claridad crea confianza. Y la confianza te permite mejorar. Existe una relación directa entre el número de intentos y la velocidad de aprendizaje. Cuanto más haces, más feedback recibes. Cuanto más feedback recibes, más rápido corriges. Cuanto más corriges, mejor te vuelves. La gente que progresa rápido no espera a hacerlo perfecto. Prefiere hacerlo muchas veces. Entiende que la perfección es un efecto secundario del volumen, no su condición previa. El enfoque juega un papel clave aquí. No se trata de hacer muchas cosas a medias, sino de hacer una cosa muchas veces. La dispersión mata el progreso. La concentración lo acelera. Cada vez que cambias de dirección prematuramente, reinicias el proceso de aprendizaje. Vuelves a ser principiante. Vuelves a pagar el precio inicial. Por eso tantas personas pasan años intentando sin avanzar realmente. La disciplina también implica eliminar distracciones. No añadir más herramientas, más rutinas, más sistemas, sino quitar. Quitar ruido. Quitar estímulos innecesarios. Quitar opciones que te permiten escapar del trabajo importante. El trabajo profundo no ocurre por accidente. Ocurre cuando creas condiciones que lo hacen inevitable, cuando reduces las alternativas, cuando te comprometes de verdad. Muchas personas creen que tienen un problema de enfoque, cuando en realidad tienen un problema de compromiso. No han decidido de forma definitiva qué vale su atención. Mientras todo sea opcional, nada será profundo. El progreso real suele sentirse lento, anticlimático, poco emocionante, y por eso funciona. Porque elimina a quienes buscan adrenalina constante, porque recompensa a quienes están dispuestos a construir en silencio. La disciplina no te hace especial, te hace confiable, y ser confiable contigo mismo es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Cuando cumples tu palabra, incluso en cosas pequeñas, fortaleces tu identidad. Te conviertes en alguien que hace lo que dice. Esa identidad es más poderosa que cualquier técnica. El volumen, el enfoque y la disciplina no son glamorosos. No se venden bien. No inspiran titulares virales. Pero son el verdadero motor del progreso sostenido. Y cuando finalmente miras atrás, no ves un gran momento que lo cambió todo. Ves cientos de pequeñas decisiones correctas que juntas construyeron algo que parecía imposible al inicio. La identidad, quién te conviertes antes de lo que consigues. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar porque quita la ilusión del atajo. Los resultados externos nunca superan de forma sostenida a la identidad interna. Puedes tener un golpe de suerte, un momento de éxito, incluso un gran logro aislado. Pero si no te conviertes en la persona capaz de sostenerlo, tarde o temprano lo perderás. El verdadero objetivo nunca fue el dinero, el negocio, la fama o la libertad. Todo eso son efectos secundarios. El verdadero objetivo es la persona en la que te conviertes mientras persigues esas cosas, porque esa persona es la que puede volver a crearlas una y otra vez. La mayoría de las personas se obsesiona con lo que quiere lograr, pero ignora lo que tendrá que soportar.
Quiere el resultado sin aceptar el proceso. Quiere la identidad sin pagar el precio que la construye. Cada nivel de vida exige una versión distinta de ti. Nuevas habilidades, nuevos hábitos, nuevas tolerancias. No puedes vivir como la versión antigua y esperar resultados de la versión futura. Por eso muchos se frustran cuando algo empieza a funcionar. Porque el éxito exige más responsabilidad, más claridad, más control emocional. Y si no estás preparado, ese éxito se siente pesado en lugar de liberador. El crecimiento real no ocurre cuando todo va bien, sino cuando las cosas se complican y decides no volver atrás. Cuando el camino se vuelve incómodo y aún así eliges continuar. Ahí es donde se forja el carácter. La identidad no se cambia con afirmaciones, se cambia con acciones repetidas. No te conviertes en alguien disciplinado por decirlo, sino por actuar como alguien disciplinado incluso cuando no tienes ganas. No te conviertes en alguien confiado por sentirte seguro, sino por cumplir promesas contigo mismo. Cada pequeña acción es un voto por la persona que estás construyendo. Cada vez que eliges hacer lo difícil, refuerzas esa identidad. Cada vez que evitas, refuerzas la identidad contraria. Por eso el progreso diario, aunque parezca insignificante, es tan poderoso. No solo produce resultados externos, produce coherencia interna. Empiezas a confiar en ti, y esa confianza cambia la forma en que tomas decisiones. Muchas personas buscan validación externa para sentirse valiosas. Pero la validación más estable es la interna. Saber que hiciste lo que dijiste que harías. Esa sensación no depende del mercado, de la opinión ajena ni de las circunstancias. Cuando empiezas a operar desde la identidad correcta, muchas decisiones se simplifican. Ya no te preguntas, ¿debería hacer esto? Sino, ¿esto es coherente con la persona que quiero ser? Y la respuesta suele ser clara. El éxito sostenido requiere control emocional. No eliminar emociones, sino gestionarlas. La mayoría de las personas no fracasa por falta de inteligencia, sino por falta de regulación emocional. Reaccionan en lugar de responder. Abandonan cuando sienten incomodidad. Cambian de dirección cuando aparece el miedo. Las personas que avanzan no son las que sienten menos miedo, sino las que han aprendido a no obedecerlo. No toman decisiones desde la emoción del momento, sino desde una visión más amplia de quién quieren ser. El verdadero poder está en la capacidad de retrasar la gratificación, en soportar hoy lo que otros evitan, para vivir mañana lo que otros no alcanzan. Esa capacidad no es genética, se entrena. La identidad fuerte se construye cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te observa. Cuando eliges el largo plazo en un mundo obsesionado con lo inmediato. Cuando prefieres ser competente antes que parecer exitoso. El éxito externo sin crecimiento interno suele generar vacío. El crecimiento interno, incluso sin éxito inmediato, genera solidez. Y esa solidez es la base de todo lo demás. Convertirte en una persona útil, confiable y competente es uno de los objetivos más nobles que puedes tener. Porque una persona así siempre encontrará una forma de crear valor, sin importar el contexto. Cuando cambias la pregunta de ¿qué quiero lograr? A ¿quién necesito ser? Todo se ordena. Las acciones correctas se vuelven evidentes. Los sacrificios tienen sentido. El proceso deja de ser una carga y se convierte en formación. Y en ese punto, el éxito deja de ser un destino y se convierte en una consecuencia inevitable. A vida que se construye, no la que se espera. Hay una última ilusión que vale la pena desmontar, la idea de que algún día llegarás. Como si existiera un punto final donde todo se resuelve,
donde ya no hay dudas, ni esfuerzo, ni incomodidad. Ese lugar no existe. Y entenderlo no es deprimente, es liberador. La vida no se encuentra, se construye, día tras día, decisión tras decisión, acción tras acción. No hay un momento mágico donde todo encaja para siempre. Hay, en cambio, una secuencia infinita de elecciones que te acercan o te alejan de la persona que quieres ser. Muchos pasan la vida esperando sentirse listos, esperando claridad, esperando confianza, esperando permiso. Pero la claridad llega después de la acción, no antes. La confianza nace de cumplir promesas pequeñas, no de pensar en grande. Y el permiso nunca llega porque nunca fue necesario. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por exceso de espera. Esperan el momento perfecto, esperan tener más seguridad, esperan no tener miedo. Y mientras esperan, el tiempo pasa. El tiempo pasará igual. La única diferencia es quién serás cuando pase. Dentro de 5 años estarás en algún lugar, con algún nivel de habilidad, con algún tipo de vida. La pregunta no es si llegarás ahí, sino si ese lugar será el resultado de decisiones conscientes o de la inercia. Porque incluso no decidir es una decisión. Incluso no actuar es una forma de actuar. Incluso quedarse quieto es elegir una dirección. No necesitas cambiarlo todo hoy. No necesitas resolver tu vida entera. No necesitas una visión perfecta. Solo necesitas empezar a comportarte como alguien que se toma en serio su propia vida. Una acción, un mensaje, una conversación, un intento, un día distinto. Eso es suficiente para romper la repetición. El crecimiento real no se siente heroico, se siente ordinario. Se siente como hacer lo que sabes que debes hacer cuando nadie te está mirando. Se siente como incomodidad silenciosa, como constancia sin aplausos. Pero esa incomodidad es el precio de una vida elegida, no heredada, construida, no improvisada, vivida con intención, no por defecto. El dolor que evitas hoy se convierte en arrepentimiento mañana. El dolor que enfrentas hoy se convierte en fortaleza después. Y esa fortaleza es la que te permite crear opciones donde antes no las había. No se trata de ser extraordinario. Se trata de ser responsable contigo mismo. De no traicionarte. De no posponer eternamente lo que sabes que importa. Si escuchaste esto y no haces nada diferente mañana, habrá sido solo entretenimiento. Pero si haces una sola cosa distinta, aunque sea pequeña, habrás iniciado un proceso que puede cambiarlo todo. No necesitas motivación. Necesitas dirección. No necesitas inspiración. Necesitas compromiso. No necesitas ser valiente. Necesitas ser constante. La vida que deseas no está escondida. Está al otro lado de las decisiones que has estado evitando. Y cuando finalmente mires atrás, no recordarás cada detalle del camino. Recordarás el momento en que dejaste de huir, te quedaste en la incomodidad y empezaste a construir. Ahí es donde todo comienza.